Si hablamos de espiritualidad mariana, tenemos que hacer referencia al Magnificat, porque allí se sitúa como la experiencia espiritual de María y ella la expresa o se pone en boca de María el contenido espiritual y lo que ella piensa sobre sí misma, sobre la acción de Dios y sobre la realidad. Ese Magnificat se sitúa en un momento específico, porque está María, que es una mujer, donde es virgen y a su vez no está casada y sin embargo está embarazada y se encuentra con su prima Santa Isabel, que es una mujer estéril, anciana y que está embarazada. O sea, en las dos mujeres se observa la acción del Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto de donde encarnado, digamos, en la vida de dos mujeres, la acción viva del Espíritu Santo, allí se pone en boca de María este Magnificat. Lo primero que dice María, le dice Isabel a María es: bienaventurada tú que has creído. Y María responde, inspirada por Dios, con una maravillosa profesión de fe en la que celebra la obra admirable de Dios en ella y en toda la humanidad. Se refiere a la historia de salvación globalmente considerada pasada, presente y futura. Este canto de María ha sido expuesto y comentado por multitudes de padres, santos y doctores de la Iglesia a lo largo de toda la historia. Vamos a ver algunos conceptos, algunas expresiones de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Juan Pablo II destaca cómo este canto expresa la experiencia personal del rostro de Dios, es decir, nos remite al alma contemplativa de María, que recibe los dones de Dios con sencillez, madurándolos en su oración íntima. Habla de la experiencia personal de la obra de Dios en ella y al mismo tiempo de la actuación salvífica del Dios en la historia de la salvación. María dice: me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Esta afirmación no exenta de cierta audacia, es como un preanuncio o casi una profecía de la futura veneración del pueblo cristiano. Es importante el comentario que Juan Pablo II hace sobre el amor preferencial por los pobres. Dice: su amor preferencial por los pobres está inscrito admirablemente en el Magnificat de María. El Dios de la Alianza ha cantado por la Virgen de Nazaret en la elevación de su espíritu. Es a la vez el que derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Dispersa a los soberbios y conserva su misericordia para los que le temen. María está profundamente impregnada del espíritu de los pobres de Yahvé, que en la oración de los salmos esperaban de Dios su salvación, poniendo en él toda su confianza. En cambio, ella proclama la venida del misterio de la salvación, la venida del Mesías de los pobres. La Iglesia, acudiendo al corazón de María, a la profundidad de su fe, expresada en las palabras del Magníficat, renueva cada vez mejor en sí la conciencia de que no se puede separar la verdad sobre Dios que salva, sobre Dios que es fuente de todo don, de la manifestación de su amor preferencial por los pobres y los humildes, que cantando en el Magnificat encuentra luego expresado en las palabras y obras de Jesús. Eso lo dice en Redemptoris Mater número 37. Benedicto XVI hace una magnífica y profunda exposición diciendo que es un canto que revela con acierto la espiritualidad de los Anawim, es decir, de los fieles que se reconocían pobres, no solo por su alejamiento de cualquier tipo de idolatría de la riqueza y del poder, sino también por la profunda humildad de su corazón, rechazando la tentación del orgullo abierto a la irrupción de la gracia divina salvadora. En efecto, todo el Magnificat está marcado por esta humildad, que en griego se dice tapeinosis, que indica una situación de humildad y pobreza concreta. Eso lo dice la audiencia del 15 de febrero del 2006. También señala como dos momentos o dos movimientos. El primero es como una voz solista que se eleva al cielo,
es un testimonio personal. Su Salvador ha hecho obras grandes en ella. El alma de esta oración es la celebración de la gracia divina, cuyos elementos son la alabanza, la acción de gracias y la alegría. Y el segundo movimiento indica que no es un canto solitario, intimista. María es consciente de que desempeña una misión a favor de toda la humanidad. Se hace portavoz de todas las criaturas redimidas. Es decir, su historia personal se inserta en la gran historia de salvación. La voz de María se une a la comunidad de los fieles que celebran la elección de Dios. Y su canto señala también 7 acciones de Dios que el Señor realiza de modo permanente en la historia. Expresa el estilo que inspira la acción del Señor. Se pone de parte de los últimos, que son los predilectos de Dios. Cuando dice, Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón y enaltece a los humildes, y a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo. Su proyecto a menudo está oculto bajo el terreno opaco de las vicisitudes humanas, en las que triunfan los soberbios, los poderosos y los ricos. Con todo, está previsto que su fuerza secreta se revele al final para mostrar quiénes son los verdaderos predilectos de Dios. Los que le temen, los fieles a su palabra, los humildes, los que tienen hambre, Israel su siervo, es decir, la comunidad del pueblo de Dios, que como María está formada por los que son pobres, los que son puros y los que son sencillos de corazón. Se trata de ese pequeño rebaño invitado a no temer porque el Padre se ha complacido de darle su reino. Así este cántico nos invita a unirnos a este pequeño rebaño, a ser realmente miembros del pueblo de Dios con pureza y sencillez de corazón, con amor a Dios. Y finalmente, San Ambrosio dice sobre el Magnificat: cada uno debe tener el alma de María para proclamar la grandeza del Señor. Cada uno debe tener el espíritu de María para alegrarse en Dios. Además, según la carne, no hay una madre de Cristo. Según la fe, todas las almas engendran a Cristo, pues cada uno acoge en sí al Verbo de Dios. El alma de María proclama la grandeza del Señor y su espíritu se alegra porque en Dios consagra con el alma y el espíritu al Padre y al Hijo. Adora con devoto afecto a un solo Dios, del que todo proviene, y a un solo Señor, en virtud del cual existen todas las cosas. Y de un modo práctico, Benedicto XVI exhorta: así el santo doctor San Ambrosio, interpretando las palabras de la Virgen misma, nos invita a hacer que el Señor encuentre una morada en nuestra alma y en nuestra vida. No solo debemos llevarlo en nuestro corazón, también debemos llevarlo al mundo, de forma que también nosotros podamos engendrar a Cristo para nuestros tiempos. Por eso dice, pidamos al Señor que nos ayude a alabarlo con el espíritu y el alma de María y a llevar de nuevo a Cristo a nuestro mundo. Entonces, ¿cuál es el propósito del Magnificat? El primer propósito, tener nosotros el alma de María para alabar a Dios con espíritu de humildad, pobreza interior como ella, y llevar a Cristo en nuestro corazón. Segundo, engendrar a Cristo en nuestro tiempo, llevar a Cristo a la humanidad, a las personas. Y tercero, el amor preferencial por los pobres, por la iglesia, por cada cristiano y por cada ser humano. Quiero destacar también del Magnificat el potencial liberador que contiene este canto de alabanza y de acción de gracias. Rescato algunas reflexiones que hace Claude Viboff en su libro de Mariología Social, que en el capítulo 4 dedica específicamente al Magnificat. Allí dice que el Magnificat tiene un inmenso potencial liberador y toma algunas reflexiones de Gustavo Gutiérrez, que dice, por ejemplo, es uno de los textos de mayor contenido liberador y político del Nuevo Testamento.
También este himno resuena como la marsellesa del Frente Cristiano de Liberación en las luchas entre las potencias y los oprimidos de este mundo, dice Moltmann. María es la primera cristiana, es también la primera revolucionaria dentro de la nueva orden, dice Max Turian. Y aún antes del nacimiento de Jesús, su madre había cambiado los tronos. El canto de María está lleno de la revolución profética contra la arrogancia de los poderosos, dice Albert Holtz. El cántico de María se revela como la magna carta de la teología de la liberación. Es el texto más significativo para un discurso mariológico en clave de liberación latinoamericana, dice Angelo Amato. La energía de solidaridad humana y de fermento revolucionario del Magnificat hacen empalidecer también los documentos revolucionarios más radicales de nuestro tiempo, como la de la Revolución Francesa o del Partido Comunista de Marx Engels, dice Rosario Espósito. Para Monseñor Romero, la Virgen es la más espiritual de las hijas de Yahvé. Cantó en su Magnificat al Dios que libera a los humildes, a los pobres, pero la dimensión política de esa liberación explotó cuando ella dice textualmente: a los hambrientos Dios los llena de bienes y despide a los ricos con las manos vacías. María continúa después con una palabra que nosotros diríamos insurreccional: derriba del trono a los poderosos. Y esas palabras continúan resonando porque María sabía bien quiénes eran los rostros de esos poderosos de su tiempo. Por eso no tuvo miedo de proclamar. O sea que ella nos enseña esa dimensión profética de su fe para que vivamos este tiempo presente con audacia, con amor a Dios y con esperanza de que es un Dios que libera y que nos renueva y nos transforma como hijos y como hermanos.